Buenas a todos y bienvenidos a la sección de ETLs del canal Data IT. En este vídeo veremos cómo poder pasar información de una base de datos a otra. Estas bases de datos pueden encontrarse en el mismo servidor o que sean en distintos servidores. Bien, pues ¿cuál va a ser la lógica? Pues será que nos vamos a conectar a la primera base de datos, al primer servidor. Vamos a extraer los datos en un data frame, en una tabla, y luego los cargaremos en la otra base de datos. ¿Vale? Para ello, ¿qué librerías vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar importar pandas primero. Para poder utilizar los data frame vamos a necesitar importar SQL Alchemy y vamos a tener que importar el driver de la base de datos. En este caso yo lo tengo almacenado en una base de datos de PostgreSQL, con lo cual su driver sería CycleG2. Ok. Yo aquí, como no tengo varios servidores, solamente tengo el local, lo que vamos a hacer es intentar pasar la información de la base de datos 1 a la base de datos 2. En la base de datos 1 tenemos la tabla T1. En esta tabla T1 tenemos la siguiente información. Y vamos a intentar pasar esta información a la base de datos 2, donde no tengo ninguna tabla creada todavía. Vale. ¿Qué va a ser lo primero que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que pasarle los parámetros de conexión de la primera base de datos, de la base de datos inicial. ¿Qué parámetros le tenemos que pasar? Bien, le tenemos que pasar el server, que en mi caso sería localhost. Este sería el script que hemos hecho en el video pasado de pasar de un CSV a una base de datos. Tendrías que coger el localhost, cogemos la base de datos, vamos a necesitar también coger el usuario y el password de Postgre. En este caso yo como usuario tengo puesto Postgre como password 1234. Y cogemos también el puerto, que sería, yo lo tengo dejado en el puerto por defecto, 5432. Y vamos a coger también la tabla inicial, que va a ser la tabla que vamos a mover. Tabla inicial, que va a ser T1. Y lo ponemos entre comillas, que va a ser esta.
date1. Bien, una vez que le hemos pasado los parámetros de conexión a esta base de datos, a la db1, le vamos a tener que pasar los parámetros de la db2. En mi caso, como solamente voy a pasar de una base de datos a otra y no me voy a mover del servidor, voy a utilizar los mismos parámetros que aquí arriba, con lo cual copiamos estos parámetros y los pegamos aquí abajo. Vamos a poner que se llame server 2 user 2 y realmente no sería necesario al mover los datos en el mismo servidor, solamente moverlos de una base de datos a otro, no sería necesario declarar todas estas variables. Lo único que lo vamos a hacer para que sea un poco más claro. Vale, vamos a ponerle la tabla final, como se llama, tabla final, y la vamos a llamar tf. Bien, una vez que tenemos los parámetros de conexión, vamos a tener que crearnos los motores para poder modificar la información en la base de datos. Bien, ¿cómo nos creamos los motores? Pues, como lo hemos hecho en el vídeo pasado, con el método createEngine de SQLAlchemy. Lo que vamos a tener que hacer es ponerle todo este string de conexión, en el caso de que estemos trabajando con Postgre. Si no estamos trabajando con Postgre, tendríamos que buscar el driver de la base de datos con la que estamos trabajando. Por ejemplo, el de MariaDB sería MariaDB más MariaDB connector y el resto sería igual. Y tendríamos que utilizar estos motores para poder manipular la información, ¿vale? Vamos a ponerle aquí Engine y Engine 2. La password 2 y el servidor 2. Database 2, ¿vale? Bien, ¿qué tendríamos que hacer una vez hemos creado los motores? Pues recoger la información en el data frame. Vamos a llamar al data frame df pd read sql. Y vamos a leer la tabla inicial. Y lo vamos a hacer con el motor, con el engine.
y vamos a ver si funciona. Vale, aquí tenemos la misma información que tenemos en esta tablita aquí, y en nuestro esquema de antes nos encontraríamos la información aquí. Ahora simplemente la tenemos que subir a la otra base de datos. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Borramos el print. Para, para subir la información a la otra base de datos, a la base de datos 2, lo único que vamos a hacer es utilizar el método toSQL del DataFrame. Vamos a decir cómo se va a llamar la tabla. En este caso la vamos a llamar tabla final. Y le decimos con qué motor lo va a hacer. En este caso con el motor 2, Engine 2. Vale, muy importante. Para leer la información de una base de datos necesitáis poner el método connect al motor. Sin embargo, para subir la información a la base de datos no hace falta ponerle el método connect. Simplemente con engine ya vale. Bien, pues vamos a ver si funciona. En principio no nos ha dado ningún error. Vamos a ver en pgadmin. Esta sería mi base de datos 2. Actualizamos las tablas y ya nos aparece aquí. Bien, vamos a abrirnos una nueva consulta para ver qué tal está la información. Y bien, en la tabla 1 teníamos 1470 filas en total. Vamos a ver si se ha pasado toda la información a la base de datos 2. Y efectivamente tenemos 1470 filas. Parece que está toda la información igual en la tabla final que en la tabla 1 de base de datos 1. Vale, en este caso, como es muy poca información, solamente son 1470, se puede hacer así. Se puede hacer utilizando el método toSQL. Realmente, ¿qué hemos hecho en este script? Pues no hemos cogido la información de la base de datos 1, la hemos almacenado en nuestra memoria RAM, y de nuestra memoria de RAM la hemos pasado a la base de datos 2. Bien, pero ¿qué pasaría si en lugar de tener 1470 filas tuviésemos 1.470.000? Bien, pues ahí ya no lo podríamos almacenar en la RAM. Sería muchísima información y seguramente nuestra RAM no dé para tanto.
En ese caso lo que tendríamos que hacer es un pipeline entre la base de datos 1, entre la base de datos 1 y la base de datos final y la base de datos 2 para mover la información a través de chunks, es decir, a través de pequeños pedacitos mover la información aquí. Es decir, que vamos a dividir el millón y pico de registros en data frames de mil registros. El data frame cogerá los 1000 registros y los pasará a la otra base de datos. Pero para que no se alargue más el vídeo, esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo.